Hola chicos, buenas tardes a todos. Mi nombre, como bien lo decía la compañera, es Jennifer Navarro. Yo soy enfermera del área de salud Carmen Montes de Oca. Ahorita actualmente soy parte de la Comisión de Promoción de la Salud. Entonces, es por ahí que tenemos esos pequeños espacios para poder compartir con ustedes diversos temas que a la larga vienen a ser importantes para todos, ¿verdad? Voy a hacer por acá lo que es compartir la pantalla para que podamos ver la presentación y de paso podamos iniciar. Como les indicaba ya antes, vamos a tener primero lo que es la charlita como tal y posterior a eso vamos a tener un espacio para poder hacer cualquier tipo de consultas o preguntas que tengan. Entonces, para que lo tomen por ahí en cuenta al final. Que me avisan si pueden verlo bien por ahí, porfa. Sí, se ve perfecto. Ok, excelente. Bueno, como pueden ver por acá, el tema que tenemos para desarrollar el día de hoy es acerca del autocuidado en la sexualidad y nos vamos a enfocar básicamente en lo que son recomendaciones o cuidados que debemos de tener todos para poder tener una vida sexual saludable. Para poder iniciar, para abordar el tema como tal, bueno, vamos a ver cuál es la definición que nos da la OMS acerca de qué es una salud sexual saludable. Dice que de acuerdo con ellos va a ser todo el estado físico, mental y social en relación con la sexualidad, la cual no es solamente una ausencia de enfermedad, disfunción o bien discapacidad. La salud sexual requiere un enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad y de las relaciones sexuales, así como la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de toda coacción, discriminación y violencia. Para que la salud sexual se logre y se mantenga, los derechos sexuales de todas las personas deben ser respetados, protegidos y ejercidos a plenitud. Bueno, como bien vemos, la Organización Mundial de la Salud nos hace una definición muy amplia de lo que es la salud sexual como tal y nos habla de un bienestar tanto físico como mental. Adicionalmente a esto, también nos toma en cuenta el factor social dentro de toda esta relación, ¿verdad? Vemos la salud sexual o la salud en general no solamente como lo que es una ausencia de enfermedad o una discapacidad o disfunción, sino todo lo que puede afectar mi bienestar, tanto en la esfera física como mental y, como les decía antes, social. Esta salud sexual requiere que tengamos un enfoque muy respetuoso en cuanto a lo que son relaciones con las demás personas, cuáles son las experiencias sexuales que realmente hacen placentera tanto a mi persona como a la pareja con la que estoy, o bien todos estos temas de discriminación o violencia que muchas veces se ejercen para poder ejercer un tipo de sexualidad como tal. Entonces, la sexualidad viene a ser todo aquello que viene a afectar por más mínimo tanto lo que yo estoy deseando o buscando en ese momento, como bien lo que se busca o se desea de la otra persona o lo que la otra persona quiere o espera de mí. Entonces, es muy importante por eso el tema del respeto a los derechos que todos tenemos. Como bien lo dice en la última línea, todas las personas deben de tener derechos sexuales que sean respetados, protegidos y sobre todo ejercidos a plenitud. Entonces, vamos a enfocar un poco lo que es el tema de hoy en cuanto a esos puntos esenciales, lo que son los cuidados que yo debo tener conmigo mismo y con mi pareja o la persona con la que estoy relacionada en un ámbito sexual, que eso nos va a conllevar a la larga a lo que es tener una salud sexual placentera y acorde a lo que yo realmente estoy deseando. Veamos bien qué son derechos sexuales, porque bien ahí hablaba al final del respeto a los derechos sexuales, pero muchas veces ni siquiera conocemos cuáles son los derechos que tengo yo como persona y bien los derechos que tiene la otra persona dentro de mi relación. Lo primero que todo es el tema de la libertad sexual. La libertad sexual es todo aquello que nos permite poder elegir con quién queremos mantener una relación. Tema muy distinto, el libertinaje sexual, ¿verdad? Son dos términos que tenemos que aprender a manejar y saber que no están relacionados entre sí, sino que más bien son completamente distintos uno del otro. La libertad es esa posibilidad o esa opción que yo tengo de poder elegir con quién voy a estar. Pero el libertinaje como tal es la opción en la que más bien yo decido hacer y deshacer mi vida sexual involucrando a muchas otras personas
sin importar cuánto pueda afectar esto a las demás. Otro de los derechos importantes dentro de la vida sexual es la autonomía, la integridad y la seguridad. Yo tengo derecho a tener una vida sexual integral y segura y sobre todo autónoma en la que yo puedo elegir o nosotros podemos elegir qué es lo que queremos, cómo lo queremos, con quién, dónde, cuándo. De igual manera, otro de los derechos que nos hace por acá énfasis es el tema de la privacidad, la equidad y el placer. Dentro de los derechos para tener una vida sexual saludable, tenemos la privacidad. Si yo comparto algo con la otra persona, que eso quede entre nosotros, la equidad, que de igual manera tiene derecho a tener una vida sexual placentera el hombre como la mujer o la mujer como el hombre. Y el placer, en que mi vida sexual sea algo que realmente me genere un estímulo de placer y no por el contrario, sea algo que venga a sentirme cohibida o a sentir que no lo estoy disfrutando como realmente debería de ser. Una expresión sexual emocional, el tema de la salud sexual no es solamente el acto sexual como tal, sino que viene a enfocar o a tener relación con todo lo que son las emociones que estoy sintiendo, que podemos llegar a sentir al tener una vida sexual activa. La libre asociación sexual, esto viene a hacernos mucho énfasis en el tema de la discriminación por las distintos tipos de parejas que actualmente tenemos. Recordemos que todos somos libres de elegir con quién queremos tener una vida sexual activa y por eso el primero de los derechos que comentamos fue precisamente la libertad sexual. Yo soy libre de poder elegir la persona con la que quiere siempre y cuando esté dentro del marco de la ley. La libre y responsable decisión reproductiva es necesario ante hablar de salud sexual, pues también hablar de lo que es la decisión reproductiva, ¿verdad? Que ambas personas dentro de una relación tengamos claro el hecho de que si queremos o no formar familia, si queremos tener hijos, si queremos tener un embarazo deseado, para que de esa manera podamos evitar todos los riesgos entre ambos de tener embarazos no deseados y tener que engendrar hijos que tal vez no planeamos o no tenemos en este momento pensado tener. Otro por acá y bastante importante es el acceso a la información y conocimientos científicos. Es muy importante que siempre tengamos esa posibilidad de poder informarnos, de poder orientarnos acerca de qué es una vida sexual activa y de ahí del por qué es importante esos espacios donde podamos abarcar dudas, igualmente con las consultas médicas, las chicas con los ginecólogos y todo lo demás, porque esta es la única manera en la que realmente podemos abordar puntos muy específicos de la vida sexual de cada uno. Recordemos que todos somos completamente diferentes y lo que me pase a mí no necesariamente le va a pasar a mi amiga, a mi hermana, a mi prima. Entonces necesitamos del conocimiento científico de una persona realmente capacitada y especializada que nos pueda orientar acerca de los cuidados o bien si vemos que algo sentimos que no está bien dentro del ámbito sexual o dentro de mi vida sexual o reproductiva como tal. Acceso a la educación, viene a hacer mucho énfasis en el punto anterior que comentábamos, ¿verdad? Muchas veces en las escuelas se ha tratado de dar ese tipo de educación sexual y demás, y todavía se tiene ese tabú que al hablarle a los chicos jóvenes acerca del tema sexual puede fomentar o facilitar de que ellos inicien una vida sexual temprana, pero pues no, ya se ha visto y se ha comprobado que entre más conocimiento tengan es más fácil que ellos puedan tomar decisiones acordes a la edad en la que se encuentren y bien hacia las necesidades y la libertad sexual que ellos llegan a tener. Y el acceso a la atención médica. Es importante saber y entender que un problema sexual es exactamente lo mismo que cualquier tipo de enfermedad y ellos tienen tratamientos, de igual manera recomendaciones médicas que nos van a ayudar a mejorar todo el problema que estemos teniendo en ese momento. Entonces, más adelante vamos a ir desarrollando un poquito más cada uno de estos dentro de diferentes temas como tal. Vamos a ver este pequeño video, chicos, que nos habla un poquito sobre esta pequeña introducción al tema, sobre lo que vamos a ir viendo y analizando, para que porfa prestemos por ahí atención. Voy por ahí porque se me pasó un poco. ¿Sabes lo que es la salud sexual? Corresponde a un estado de completo bienestar físico, mental y social con respecto a la sexualidad. No solo es la ausencia de enfermedades, disfunción o malestar.
La salud sexual considera una serie de características importantes que se pueden lograr en base a la responsabilidad y diversos cuidados. En primer lugar, es necesario conocer y ejercer responsablemente los derechos sexuales, que son el derecho a la libertad sexual, a la autonomía, integridad y seguridad, el derecho a la privacidad, la equidad, el placer, la expresión sexual y emocional, la libre asociación sexual, la decisión reproductiva libre y responsable, el acceso a la información y conocimiento científico sobre la sexualidad, acceso a la educación sexual integral y finalmente el acceso a la atención en salud sexual. Por otro lado, es fundamental cuidarse de las enfermedades e infecciones de transmisión sexual que se transmiten por el contacto sexual directo o por otras vías, como el virus del VIH y la enfermedad del SIDA, la hepatitis, herpes, virus del papiloma humano, sífilis y muchas enfermedades más. La responsabilidad es compartida. Es por esto que debes informarte de los métodos de prevención que tienes a tu alcance para que puedas cuidarte y cuidar a los demás. Existen métodos de prevención anticonceptivos, como el preservativo o condón, que suele asociarse al hombre, pero que también existen versiones para la mujer. Pastillas, parches, inyecciones, entre otros. Además de los cambios y la mantención del estilo de vida saludable, donde se recomienda mantener parejas estables y que se promueva un ambiente de comunicación sobre el consenso, los cuidados y las prácticas sexuales. Por otro lado, el chequeo preventivo es muy importante para estar al tanto de tu salud sexual. El cuidarse y ser consciente es un deber contigo mismo y con los demás. ¿Quieres que vayamos a tu colegio a conversar de esta u otra temática? Escríbenos a difusión. Bueno, chicos, como pudieron ver por acá en el video, ¿verdad? Vamos a ir saliendo de acá. Hay diferentes temas que se deben abordar dentro de una vida sexual, ¿verdad? Y no es solamente el acto como tal, sino implica el tema de la educación, el tema de las consultas médicas que tengamos, que siempre es importante iniciar un régimen de consultas médicas en el caso de tener nosotros una vida sexual activa en el cual veamos que algo tal vez no está funcionando del todo realmente bien. Entonces, vamos a hablar acerca de unos pequeños hábitos básicos que debemos de tener para poder lograr una salud sexual acorde y que no vayamos a tener ningún tipo de problema. Por ahí lo más importante siempre a la hora de hablar de este tema es hablar del tema del amor propio, del cuidado propio, ¿verdad? Entonces, por ahí dentro de los primeros hábitos y dentro de los más importantes o los que va a dar pie a todo lo demás va a ser el quererse a sí mismo. Es muy importante que al nosotros mantener una vida sexual o poder mantener una salud sexual, debemos aprender a aceptar nuestro cuerpo como es, aprender a aceptar que no somos perfectos, que tenemos muchos errores o tenemos muchas cosas que en algunas ocasiones quisiéramos cambiar o mejorar, pero es importante que al aprender a querer cada uno de nuestras partes, cada uno de nuestro cuerpo y cómo es él, emprendamos así a aceptar para poder iniciar o poder entablar una real relación de pareja con otra persona. La comunicación, siempre dentro del ámbito sexual, uno de los puntos más importantes para hablar o para tener en cuenta es la comunicación de pareja, para que de esta manera podamos tanto expresar como lo que nosotros queremos y bien poder de igual manera escuchar a la otra persona, y así de esta manera poder entender y enfocarnos en qué es lo que ambos queremos para poder tener una vida sexual que realmente sea placentera y sea disfrutada por ambos. El hacer ejercicio regularmente, el tema del ejercicio viene a hacer relación a la salud tanto sexual como general de la persona, ¿verdad? Recordemos que el hacer actividad física nos mantiene más activos, nos mantiene más relajados, nos mantiene más enfocados en mejorar nuestra salud, que es lo que viene a ayudarnos a poder lograr que tanto la vida sexual nuestra sea más placentera y bien la de nuestra pareja. El practicar sexo seguro, bien lo veíamos en el video, existen hoy por hoy muchos métodos anticonceptivos que más adelante los vamos a ir viendo, que nos vienen a ayudar a tener todo ese tipo de prácticas seguras dentro del sexo. Recordemos que los métodos de planificación
o bien los métodos anticonceptivos, habrán unos que nos ayudarán a lo que son protección de enfermedades como tal, o bien habrán otros que solamente nos ayudarán a la prevención de embarazos no deseados. Entonces eso también es importante saberlo y reconocerlo, porque podríamos nosotros tener una pareja sexual estable con la cual solamente mantenemos relaciones, pero que bien no estamos deseando aún procrear hijos. Entonces es muy importante también utilizar los métodos de planificación para poder evitar este tipo de embarazos. Y de aquí que vemos el uso de métodos anticonceptivos, como les decía, tanto para evitar embarazos como bien prevenir enfermedades. Otro de los hábitos que tenemos que manejar para poder tener una vida sexual segura, pues bien es evitar las relaciones tóxicas que hablamos ahora, ¿verdad? ¿Cuántas veces vemos ese sobrepoder que tiene muchas veces la pareja sobre la otra persona? Y eso viene tanto de hombres para mujeres como de mujeres para hombres. Muchas veces nos sentimos cohibidos, nos sentimos reprimidos por el sobrepoder que tiene la otra persona sobre nosotros, o bien muchas veces nosotros actuamos de manera tan exigente, tal vez por llamarlo de alguna manera, que llegamos a cohibir a la otra persona como tal. Entonces sí es importante evitar ese tipo de relaciones en las que ni yo soy conforme o la otra persona no está conforme conmigo, y de ahí que es muy importante el punto número 2 que hablábamos antes, que es el tema de la comunicación. Lo que no comuniquemos, lo que no expresemos, lo que no digamos, la otra persona no lo va a saber muchas veces. Y si ya lo hemos dicho tantas veces y aún así la persona no nos entiende o no nos da nuestro espacio, no nos respeta nuestros derechos, es ahí donde debemos llegar a este otro punto, que es el evitar este tipo de relaciones. Punto muy importante, fuera los tabús dentro de la vida sexual, usted puede experimentar, tiene derecho a experimentar, a poder realizar actos que realmente lo satisfagan como tal, y no tiene que reprimirse o imitarse o ponerse prueba, siempre y cuando usted lo desee como tal. Si usted desea realizar un tipo de actividad sexual que realmente la satisface o lo satisface como tal, bienvenido sea, siempre y cuando usted y la otra pareja estén de acuerdo dentro de esto. Es muy importante saber que todas las enfermedades sexuales que se diagnostican como tal, se les puede buscar una solución. Sabemos que hay muchas enfermedades sexuales que también comentamos ahorita dentro de un ratito, que dentro de ellas lo importante, como en cualquier otra enfermedad, es que podemos encontrar tanto un diagnóstico como un tratamiento para tratarla. Habrán unas que se curarán por completo y habrán otras con las que aprendemos a vivir solamente, pero esta es una enfermedad como cualquier otra, como una diabetes, como una hipertensión, que son enfermedades muy comunes crónicas. Pues las enfermedades sexuales también tienen un diagnóstico, tienen un tratamiento. Entonces, lo importante cada vez que tengamos alguna duda acerca de que si tendré o no algún tipo de enfermedad sexual, es básicamente consultar. La consulta médica nos va a orientar acerca de cuáles son los laboratorios o cuál es el seguimiento que debemos de dar para poder brindar un diagnóstico oportuno, adecuado y en el momento idóneo en el que yo pueda tener un tratamiento. Punto número 9, la salud es parte de la sexualidad. Entonces, si yo tengo una salud física como tal, eso va a perjudicar tanto positivamente dentro de mi sexualidad, o bien, si yo no cuido tanto mi salud como realmente quisiera, pues también va a perjudicar completamente el tema de la sexualidad como tal. Y el punto número 10, pues informarse. Muchas veces utilizamos las redes sociales, utilizamos el internet o algún navegador tal para buscar información acerca de sexualidad o acerca de la salud sexual. Y recordemos que las consultas médicas en las áreas de salud, en los hospitales y en más niveles, pues también ven este punto como tal. Como les decía antes, una enfermedad sexual es exactamente igual que cualquier otra. Entonces es muy importante que nos informemos y nos informemos de fuentes fidedignas que nos vayan a dar realmente la información acorde a la situación que estamos pasando en ese momento. Como les decía antes, todos los casos son muy distintos unos de otros, entonces es muy importante que nuestra información o la información a la que estamos accediendo sea la más oportuna, y para eso no hay nada mejor que los funcionarios de salud como tal, y no lo que me dijo mi amiga, un amigo, el vecino, la vecina, la prima, sino que informarnos de los que realmente nos pueden brindar una solución,
que en este caso serían personal de salud, iniciando por lo que son los médicos generales, ¿verdad? Cuando hablamos de enfermedades de transmisión sexual, pues estas 7 que tenemos por acá son de las más conocidas, de las más comunes, de las que ocasionalmente más hemos escuchado hablar por ahí. Entre ellas tenemos la clamidia, el herpes, VIH, gonorrea, el SIDA como tal, sífilis y el virus del papiloma humano. Como les comentaba antes, los métodos anticonceptivos, muchos nos van a ayudar para lo que son la prevención de esas enfermedades. Los dos más comunes, bueno, o el más común como tal, es el condón o el preservativo que todos me imagino que conocemos por acá o que alguna vez lo hemos visto o escuchado. Eso es el método anticonceptivo que más nos va a ayudar en la prevención de estas enfermedades. Hoy por hoy, conocemos dos tipos de condones, tanto el masculino como el femenino. Estos vienen a utilizarse por ambas personas, pero no bien en el mismo momento. Si mi pareja sexual es un caballero y está usando preservativo, pues yo como dama no debería utilizarlo, ya que es contraproducente el que ambos lo utilicemos. Pero bien, si él lo usa, nos va a cuidar a nosotras, y si nosotras lo usamos, también lo cuidamos a ellos en cuanto a la transmisión de esas enfermedades. Entonces, es muy importante quitarlo, como comentábamos antes, todos ese tipo de tabús, de que tal vez antes el condón solamente lo utilizaba el hombre, pues bien, hoy por hoy el condón femenino se puede adquirir básicamente igual que el condón masculino. El método de colocación es bastante sencillo. Entonces, es solamente que vayamos como rompiendo esos estereotipos, ¿verdad? En el que nos permitan realmente cuidarnos y tener una vida sexual que nos permita a ambos que ésta sea realmente placentera y prevenirnos todo este tipo de enfermedades como tal. ¿Qué son signos y síntomas de alarma que debemos tener para prevenir este tipo de enfermedades? En cuanto a las mujeres, signos y síntomas que nos van a hacer la necesidad o nos van a indicar o nos van a dar un indicio de que debemos consultar, de que debemos chequearnos, de que algo no está bien, de que podríamos tener el inicio de lo que es una enfermedad sexual, es la aparición de cualquier tipo de verrugas, ampollitas, alrededor ya sea de los labios o bien alrededor de nuestra boca. Es muy importante también saber que las enfermedades sexuales no van a ser únicamente contagiadas por los genitales como tal, sino como bien en esa primera parte lo podemos ver, se puede contagiar inclusive en la boca. Entonces es muy importante siempre poder revisar nuestra zona genital, ver que no tengamos ninguna ampollita, ninguna verruga, que tengamos por ahí algún tipo de lesión que nos pueda indicar que estamos siendo expuestas a una enfermedad de transmisión sexual. Los dolores pélvicos entre el ombligo y los genitales, tipos de dolores intensos fuera de lo que es el periodo menstrual, del periodo menstrual habitual que tenemos, ¿verdad? Si ya nuestro periodo menstrual ha pasado y ya vemos un alivio por completo, pero empezamos a tener este tipo de dolores pélvicos a los cuales no les encontramos una razón de ser, es muy importante o es uno de los indicios en los que podamos consultar ante un médico para que puedan chequear realmente qué es lo que nos está pasando por medio de ultrasonidos vaginales, análisis de sangre y toda la exploración física que se hace en el momento. Otro de los signos y síntomas de alerta que tenemos que tener por ahí es la picazón, el enrojecimiento de la zona o en el área genital. Todo esto nos tiene que alertar que tal vez o estemos iniciando con una enfermedad de transmisión sexual o bien algún tipo de infección vaginal. Entonces sí es importante que esto lo tengamos también dentro de los motivos por los cuales consultar. Las secreciones, tanto en la vagina, en el pene o por el ano, que no sean normales. Recordemos que nuestra vagina como tal, en el caso de las mujeres, vamos a tener siempre secreciones y es completamente normal que ella tenga secreción y que tenga olor, porque ellas manejan unos niveles de pH distintos a los del resto del cuerpo, pero también es importante que conozcamos cuál es nuestro flujo normal, cuál es nuestro flujo habitual. Y en el momento que mi flujo cambie, tanto de color, de apariencia, de olor, esos son signos que me van a indicar que es importante que yo me realice un chequeo.
El olor o ardor al orinar o bien al defecar es importante también tenerlo en cuenta. Eso nos puede indicar tanto que hay problemas a nivel de la salud sexual como bien a nuestra salud en general, ya que todo lo que excretamos viene del interior de nuestro cuerpo y él nos va dando alerta de cómo estamos como tal. ¿Qué es lo que pasa con la dispareunia o el bien el códito doloroso? Si al nosotras tener o empezar a desarrollar lo que son actividades sexuales y empezamos a sentir dolor, molestia, ardor, es importante que eso lo comentemos primeramente con nuestra pareja para que podamos iniciar este tema de comunicación en el cual podamos evitar los momentos en los cuales esto se vuelve doloroso, pero sobre todo es muy importante que también tengamos el criterio y el diagnóstico de un médico, ya que una relación sexual no debe ser algo que me cause dolor o molestia. Entonces, es muy importante que eso también lo tomemos como por ahí de punto de referencia para saber cuándo sí y cuándo no tenemos que consultar ante un médico. Como les comentaba antes, el flujo vaginal anormal, el olor fuerte o desagradable y adicional, el sangrado menstrual posterior a tener una relación sexual. Después de un acto sexual no deberíamos tener ningún tipo de sangrado. Entonces, es muy importante que si en algún momento esto se da, lo veamos como el punto para poder consultar también. Esto en el caso de la chica. Vemos por acá también lo que son los métodos anticonceptivos más comunes o que mayormente se utilizan en el mercado. Como bien les comentaba antes, están ahora tanto el condón masculino como el femenino, los implantes, a nivel de la Caja Costarricense de Seguro Social, esto lo conocemos como el Implanon, se aplica en chicas menores a 21 años, si más no me equivoco por ahí, y hay que hacer por ahí el trámite en las áreas de salud respectivas. Los anillos hormonales, los DIU, estos ya se colocan más que todos los parches anticonceptivos, se colocan más que todo a nivel privado con los ginecólogos especializados en la colocación de este tipo de métodos y pues otras muy conocidas que son las inyecciones y las pastillas anticonceptivas. No vamos a enfocar mucho en esto porque todos van a ir variando un poco en cuanto a la marca, en cuanto a mi valoración previa del médico, en cuál es la recomendación o lo más idóneo para yo utilizar en el momento oportuno y que sea más efectivo para mí y para mi condición actual. Sí es importante que los conozcamos. Como vemos, aquí hay por lo menos 9 opciones de cuáles son métodos anticonceptivos que podemos utilizar. Los dos primeros, que son el condón tanto femenino o masculino, deberían ser los que siempre utilicemos en caso de no tener una pareja sexual estable, ya que ellos nos van a ayudar a prevenir enfermedades tanto del hombre a la mujer como de la mujer hacia el hombre. Y los demás nos ayudan prácticamente en lo que, básicamente en lo que es la prevención de embarazos no deseados. Si en este momento yo como mujer no deseo tener un embarazo, aunque mi pareja lo desee, yo tengo derecho a poder elegir un método anticonceptivo seguro para mí. Y de igual manera los caballeros, si ellos no están interesados en ser papás actualmente, es importante que puedan elegir un método de planificación para poder protegerse y evitar embarazos no deseados en la pareja con la que estén. Entonces, es muy importante por ahí ser honestos con nosotros mismos y con nuestra pareja y poder indicar cuáles son mis deseos reales o cuál es lo que yo realmente estoy deseando, buscando para de esta manera poder tanto elegir un método de planificación seguro y acorde a mi necesidad, como de poder protegerme de una enfermedad de transmisión sexual como las que vimos anteriormente. En el caso de los consejos para la higiene masculina, antes vimos un poco de signos de alerta en cuanto a los puntos que debemos de ir viendo para tener cuidado cuándo consultar y cuándo no. Pues también tenemos por acá, esta plantilla nos habla básicamente de lo que es cuidados en la higiene masculina, pero en este caso se pueden usar tanto para varones como para mujeres, ya que son básicamente las mismas cuidados. Es muy importante el tema del aseo, el lavar adecuadamente la zona, cada uno de los pliegues, en el caso de los hombres, en el caso de las mujeres, separar bien los labios, que el agua y el jabón se utilice diariamente e ingrese bien a todas las zonas y que a la hora de enjuagar revisemos que realmente no haya ningún tipo de residuo en nuestra zona genital. Eso nos va a garantizar que si algún tipo de mal olor o de secreción
que no es la habitual en la zona genital, pues se vaya eliminando en el caso de que se deba al aseo como tal. Si vemos que ya nosotros hemos tenido una limpieza adecuada de la zona, siempre se utiliza agua y jabón, se hace un secado y un enjuague correcto, pues y el olor fuerte persiste o existe esa secreción que no es la habitual, ese es el momento en el que sí debemos considerar el consultar con un médico que nos pueda hacer un chequeo y nos pueda indicar que si necesitamos un tratamiento o necesitamos simplemente cambiar algún tipo de los hábitos que tenemos. Es muy importante poder limpiar bien toda la zona, dejarlo muy seco. En el tema de el afeitado, lo ideal sería poder evitar el afeitado constante de la zona. Sabemos que muchas veces por estética y muchas veces por aseo se rasura constantemente con este tipo de rasuradoras o presobarbas lo que es la zona genital. La rasurada constante de la zona va a empezar a crear lo que es irritación, resequedad. Entonces es muy importante que si mantenemos esta práctica, pues lo hagamos en tiempos prudenciales, en tiempos distanciados una de otra y que siempre la zona genital se mantenga hidratada, se mantenga limpia para que de esta manera no vayamos a tener por ahí problemas con irritaciones, con molestias que nos puedan generar un tipo de picazón o enrojecimiento que nos haga creer que es un signo de alerta o de alarma y que más bien simplemente es un mal hábito que estamos teniendo. Entonces, tanto en chicas como en caballeros, es muy importante que este tema lo manejemos bien para que no lo vayamos a confundir o no nos vayamos a preocupar de más. El evitar el uso de cremas, de perfumes, de lociones en la zona genital como tal. Como les decía antes, el pH de nuestra zona genital es distinto al del resto del cuerpo. Entonces van a haber muchas lociones o cremas que lo que vienen a hacer, y sin más si lo realizamos posterior a un afeitado, es irritar esta zona. Entonces es muy importante tener este tipo de cuidados y evitar este tipo de uso de lociones en la zona genital para que no vayamos a tener ninguna resequedad o irritación innecesaria. Es muy importante en los caballeros como tal, lo que es la retracción del prepucio a la hora de hacer el lavado. Recordemos que en estos pliegues también se pueden acumular secreciones que son completamente normales que tengan los caballeros, pero que de ahí es la importancia del aseo, para que constantemente esos pliegues estén en limpieza y así podamos nosotros llegar a tener una zona íntima, limpia, que no vaya a propiciar lo que es el inicio de infecciones. Lavar adecuadamente los genitales antes y después del sexo. Muchas veces omitimos esta parte o no es algo a lo que le damos tanta importancia, pero recordemos que antes del acto sexual y posterior de él, por todo el tema de los flujos que se mezclan entre tal, es importante que se realice un aseo adecuado de las zonas genitales, tanto del caballero como de la dama, o bien de la zona genital de cada una de las personas que estén en el acto, para que de esta manera no vayamos, como les decía antes, a propiciar el inicio de lo que son infecciones. Y en el caso de los varones, igual de las chicas, siempre se recomienda después del acto sexual poder orinar en el caso de que así se requiera o en el caso de que así sea posible, ya que de esta manera podemos limpiar toda la zona de secreciones o bien fluidos que hayan quedado dentro de los tragos. Hay otro tipo de síntomas que también es importante que tengamos por ahí muy en cuenta, como lo comentábamos antes, la hinchazón en las mujeres o bien el ardor, tanto en hombres como en mujeres, el exceso de flujo, el mal olor que tengamos en la zona genital o bien esa sensación de picazón, vienen a causarnos o nos pueden causar todas las que son infecciones, en este caso como lo vemos en la plantilla vaginales, o bien infecciones a nivel del pene en los varones. Entonces, es muy importante, como les comentaba antes, todo lo que son los temas de higiene de esta zona, no utilizar lociones, el tema de la ropa ajustada, es muy importante en ambos que la ropa que utilicemos, o por lo menos la que más utilicemos del día a día, sea ropa un poco holgada, que no me quede tan ajustada, para que de esta manera podamos evitar tener algún tipo de infección o demás. Los desodorantes, las lociones, las cremas,
son productos que deberíamos eliminar por completo de la zona íntima, tanto en caballeros como en damas. Muchas veces ustedes se perfumarán y se pondrán perfume en la zona genital. Todo este tipo de soluciones vienen a lo que es crear una irritación, picazón, ardor, que lo que puede producir a la larga son infecciones en esta zona que podrían asustarnos o preocuparnos de más en cuanto a inicios de síntomas de una enfermedad de transmisión sexual. Entonces es muy importante poder distinguir cuál es mi flujo habitual, cuál es el olor habitual de mi ropa interior, de mi zona genital, para que de esa manera, al conocer nuestro cuerpo y al conocernos a nosotros mismos, podamos ir viendo qué es lo que va cambiando, qué es lo que va teniendo una diferencia en lo habitual y de esta manera poder tomar las previsiones correspondientes. Aquí recomendaciones para un aseo correcto. Pues en el caso de las chicas que utilizan tampones o que bien utilizan toallas sanitarias al momento de la menstruación, es muy importante recordar que esta debe cambiarse en un mínimo de 3 a 4 horas o bien según nuestro flujo y la cantidad de sangrado que tengamos en el momento que esta toalla o este tampón ya esté realmente cubierto. Recordemos con los tampones que es una de las causas principales de infecciones. Entonces sí es muy importante que todas las que utilizan este método pues hagan el cambio ojalá cada 3, 4 horas cuando mucho para que de esta manera podamos evitar retirarlo siempre con el cuidado que se necesita para que no haya ningún tipo de problema y hacer el descarte adecuado de estos en los basureros correspondientes. Recordemos que es muy importante en el caso de las mujeres, después de defecar como tal, la limpieza de la zona genital con el papel higiénico debe ser hacia atrás y no hacia adelante, para que de esta manera podamos garantizarnos, pues bien, que no quede ningún resto de heces en la zona genital que nos pueda causar una infección posterior. Como hablábamos antes, el uso de la ropa interior adecuada, el utilizar prendas de algodón sería lo ideal y pues evitar en la mayor de lo posible lo que son las prendas interiores muy ajustadas. La zona genital no debería permanecer húmeda. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que después de ir a una piscina, a la playa, a un río, o después de hacer actividad física excesiva en el que hayamos sudado mucho, lo ideal es que podamos asear nuestra zona. Esto en el caso de los caballeros, en el caso de las damas, para que no vayamos a tener ningún tipo de exceso de humedad, que recordemos que en cualquier parte un exceso de humedad puede generarnos un foco de infección. Entonces, es muy importante que podamos tener una limpieza adecuada y que no mantengamos humedad en la zona. Como les comentaba antes, y aquí se hace reitero, el lavar la zona íntima antes y después de las relaciones sexuales es una práctica que deberíamos de tener todos siempre. Y una cosa que sería, o un acto que sería contraproducente para una correcta salud o una salud de la zona íntima, es el lavar excesivamente la zona genital. Como les comentaba antes, es importante utilizar el agua y el jabón, es importante que esté seco, pero no tenemos que sobreexceder esas prácticas. Con que lo hagamos cada vez que nos estamos bañando, 2 veces al día, por la mañana, por la noche, o bien si practicamos algún tipo de deporte, después de practicar el deporte o haber ido a la piscina o a la playa, como comentábamos antes, es más que suficiente. No debemos estar en una limpieza excesiva, ya que recordemos que, como les decía, nuestra zona genital va a tener un fluido, va a tener un olor, va a tener un nivel de pH y eso es normal de cualquier zona genital. Entonces, no podemos pretender que sea extremadamente limpia, pero sí muy aseada, que es lo que se busca o sería lo ideal en el caso para poder evitar cualquier tipo de enfermedad o bien lo que son infecciones en cualquiera de los dos miembros de la relación como tal. Y volvemos a hacer énfasis, no usemos perfumes, no usemos cremas, lociones o talcos en esta zona, debemos respetar su olor, debemos respetar sus fluidos y debemos sobre todo respetar que el nivel de pH que puede manejar mi zona no es la del resto del cuerpo, entonces es diferente los productos que debería yo utilizar en la zona íntima a los que uso en el resto de mi cuerpo como tal. Chicos, de mi parte creo que esa es como la información que les tenía por acá un poco. Espero